Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Marcos Ortega no era un soldado cualquiera. Su historial en las fuerzas de seguridad de la Tierra lo había convertido en una figura temida y respetada, pero también olvidada. Había sangrado por su país, por su planeta, y ahora se le pedía que sangrara por alguien que ni siquiera era de su especie. Cuando recibió la orden de escoltar a la embajadora alienígena Alara de TYR-Val, no preguntó. Simplemente aceptó, como siempre lo hacía. No importaba que ella perteneciera a una raza que consideraba a los humanos apenas un escalón por encima de los primates. No importaba que los informes dijeran que Alara apenas toleraba la presencia humana en la misma habitación. Él cumpliría su deber. La conoció en la plataforma de aterrizaje 7, una noche cargada de lluvia ácida que resbalaba sobre las placas protectoras como lágrimas del cielo. Ella descendió de su nave como una reina antigua, alta, de piel iridiscente y ojos como cristales líquidos. Llevaba una túnica diplomática delgada, brillante como la seda, pero blindada como una armadura. Caminaba como si el suelo le debiera reverencias. Cuando lo miró por primera vez, sus pupilas se dilataron apenas. ¿Ese es mi guardaespaldas?, preguntó en voz baja a su asistente, sin molestarse en ocultar el tono de desprecio. Soy Marcos Ortega, intervino él antes que el otro pudiera responder. Estoy aquí para asegurar su integridad física, señora. Ella no respondió. Lo ignoró por completo y siguió caminando hacia el convoy. La primera parte del viaje fue silenciosa. Ella hablaba en su idioma con su personal, pero nunca se dirigía a Marcos. Ni una orden, ni un saludo. Él estaba allí, caminando a 2 pasos detrás, siempre alerta, escaneando cada sombra, cada esquina, cada mirada hostil. Esa misma noche, mientras se aproximaban a la torre del tratado, la caravana se detuvo de golpe. Uno de los transportes delanteros explotó en una llamarada anaranjada que iluminó el cielo. Gritos, disparos, caos. Antes de que Alara pudiera reaccionar, Marcos ya la tenía cubierta contra el suelo, su cuerpo interpuesto entre ella y la amenaza. La onda expansiva lanzó fragmentos de metal y fuego. Uno atravesó la armadura de Marcos, directo a su costado. La sangre brotó con violencia. «No te muevas», le gritó mientras levantaba su rifle. Desde el tejado opuesto, un francotirador alienígena levantó su arma nuevamente. Marcos giró, disparó 2 veces, y el atacante cayó. Alara se incorporó lentamente, mirándolo con una expresión que él nunca esperó ver en su rostro, confusión y algo que parecía miedo. Pero no miedo al enemigo. Miedo a lo que él acababa de hacer. Está sangrando, murmuró, y sus dedos, finos y pálidos, tocaron la herida abierta. El contacto fue breve, pero suficiente. Él notó el estremecimiento en ella. Lo que para Marcos fue un gesto instintivo, para Alara había sido un acto cargado de implicaciones. En su cultura, el contacto físico entre 2 individuos fuera del rito formal era impensable. Tocar a alguien herido era tocar su alma, compartir su dolor, comprometerse con su destino. ¿Por qué?, empezó a decir, pero se detuvo. No había una pregunta que pudiera abarcar lo que sentía en ese momento. Marcos apenas alcanzó a decirle: «Estoy cumpliendo con mi trabajo». La lluvia caía fuerte ahora, arrastrando su sangre por la calle metálica. Alara, aún agachada junto a él, se quedó allí sin moverse, con la mano manchada de rojo. Y cuando por fin llegaron los refuerzos, ella no soltó su brazo. Desde esa noche, todo cambió. Durante 3 días, Marcos permaneció en la sala médica del complejo diplomático sin pronunciar queja alguna. Le cosieron la herida con tecnología alienígena que apenas comprendía, y su cuerpo respondió con la obstinación propia de un soldado acostumbrado a resistir. Pero algo le molestaba más que la herida: la ausencia de Alara. No había vuelto a verla desde la noche del atentado. Su equipo la había retirado de inmediato, y las visitas fueron restringidas. Lo habían tratado con respeto, sí, incluso con cierta deferencia, pero sin rastro de ella. Hasta que, en la madrugada del 4.º día, la puerta de su habitación se abrió sin anuncio. Ella entró sola. Llevaba ropa sencilla, una capa de viaje y el cabello recogido, sin adornos ni símbolos. Ni guardias, ni asistentes,
ni testigos. Solo ella. Marcos se incorporó lentamente, apoyado en el borde del lecho. Tenía vendajes aún frescos y el torso descubierto. Ella lo miró por un segundo como si el tiempo hubiera dejado de moverse. Luego dio un paso más. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó sin rodeos, su voz apenas un susurro, quebrada por algo más que curiosidad. «Era mi deber», respondió él sin dudar. Ella avanzó hasta quedar cerca, lo suficiente como para que pudiera oler el aroma suave de su piel. Sus ojos, oscuros y brillantes, lo estudiaban con una mezcla de reproche y algo más profundo. Algo que ni ella sabía cómo manejar. «Tú sabías que mi especie no permite contacto directo, que el vínculo físico sin permiso puede ser interpretado como un lazo. No tuve opción. El proyectil iba hacia ti. Y te atravesó a ti», dijo ella, y por primera vez dejó caer la voz. Sonó herida. Culpable. Marcos apretó los dientes. «Prefiero sangrar yo a verte muerta». Hubo un silencio espeso, como si el aire entre ellos se hubiera convertido en cristal. Ella bajó la mirada por un instante, luego la volvió a alzar. Dio un paso más. Ahora estaba junto a su lecho. La luz azulada iluminaba sus mejillas de una forma que las hacía casi humanas. «Desde aquel momento he sido vigilada», dijo. «Sospechan que el lazo se creó. No lo dije. No lo confirmé. Pero tampoco lo negué». Marcos no entendía del todo las implicaciones culturales, pero por su tono comprendió que aquello no era menor. Un lazo no era una simple formalidad. Era algo espiritual, íntimo, indeleble. «¿Y tú qué crees que pasó?», preguntó él. Ella no respondió. En lugar de palabras, alzó su mano derecha y, temblando ligeramente, la posó sobre la herida de Marcos, justo donde la sangre había brotado días antes. El contacto fue eléctrico, como si algo ancestral se activara entre ellos. Él no se movió. Alara cerró los ojos y susurró. «Lo sentí en la piel. Lo siento aún, aquí dentro». Marcos puso su mano sobre la de ella, sin fuerza, sin presión. Solo un gesto. Un acuerdo silencioso. «No tienes que explicarlo», dijo. «Pero si quieren castigarme por protegerte, que lo hagan. No me arrepiento». Ella lo miró fijamente, sus labios entreabiertos. Y entonces rompió toda distancia. Apoyó su frente contra la de él, un gesto sagrado entre los suyos, reservado solo para aquellos con los que uno comparte alma. A través del contacto, él sintió su pulso acelerado, su aliento, su temor y su decisión. «No puedo verte como un simple guardaespaldas, Marcos. No después de lo que hiciste. No después de lo que siento cada vez que cierro los ojos». Y sin decir más, salió de la habitación antes de que las lágrimas pudieran traicionarla. Pero dejó algo atrás. Algo que no podía deshacerse, su calor sobre su piel, su presencia en su pecho. Y en la herida, el recuerdo vivo de que ella lo había tocado no por obligación, sino por deseo. Y eso lo cambiaría todo. El protocolo exigía distancia. El deber exigía silencio. Pero aquella noche, ninguno de los dos obedeció. Desde su recuperación, Marcos había sido reasignado, al menos en los papeles. Ya no era su guardaespaldas. La delegación alienígena había enviado soldados de TYR-Bal a escoltarla, figuras imponentes con armaduras vivas y miradas frías como el metal. Pero Alara no parecía confiar en ninguno de ellos. A cada paso, buscaba algo o a alguien. Y cuando pensaba que nadie la veía, sus ojos lo buscaban a él. Lo encontró en la azotea del edificio diplomático, donde solía refugiarse al final de cada turno. Allí, lejos de los pasillos cargados de miradas y de las cámaras del consejo, Marco se sentaba a observar las luces de la ciudad, a fumar un cigarro medio apagado y a fingir que no pensaba en ella. Esa noche, Alara llegó sin anunciarse. Caminó hasta él sin que él se girara. Se detuvo a su lado y se sentó en silencio. Por unos minutos, ninguno dijo nada. El viento levantaba su capa ligera, y el frío parecía no afectarla. A Marcos sí. Pero no por el clima, sino por su cercanía. «Tus soldados me siguen como sombras», dijo él al fin. «No son míos. Los envió el consejo,
respondió ella, con voz baja. Entonces tampoco confían en ti. Ella no contestó. Solo bajó la mirada. Me han prohibido verte, dijo, casi en un susurro. ¿Y aún así estás aquí? Ella lo miró, y en sus ojos había algo que Marcos aún no sabía cómo nombrar. Algo entre el miedo y el deseo. Algo que no debería existir. Estoy cansada de fingir, dijo. Cansada de fingir que no siento lo que siento. De vivir bajo reglas que nunca elegí. Marcos la miró, tenso, tratando de no dejarse llevar, de no ceder. Porque si lo hacía, no habría vuelta atrás. Si cruzamos esta línea, dijo él, ya no habrá diplomacia que nos salve. Ni planetas aliados que nos protejan. Ellos querrán destruirte a ti y a mí. Ya me destruyen con su silencio, dijo ella. Con su mirada. Con su juicio. Pero tú me hiciste sentir viva cuando sangraste por mí. Marcos bajó la cabeza. Su mano temblaba ligeramente. Quiso responder, pero no encontró palabras que fueran más fuertes que el temblor de su pecho. Y entonces Alara se inclinó. La distancia entre ellos desapareció. Primero fue el calor de su aliento. Luego el roce leve de su nariz contra la suya. Y por fin, sus labios. El beso no fue casto. No fue controlado. Fue una ruptura. Un incendio. Fue lo que ambos habían reprimido demasiado tiempo. Fue hambre. Fue necesidad. El corazón de Marcos latía con fuerza, y el de ella parecía intentar seguirle el ritmo. La besó con todo el miedo que tenía, y también con toda la decisión. Porque ya no podía retroceder. No quería hacerlo. Cuando sus labios se separaron, ella se quedó con los ojos cerrados, respirando como si hubiera salido de una batalla. Esto será visto como traición, dijo ella. Si nos descubren, me arrancarán el título. Me llamarán contaminada. ¿Y tú? A mí que me quiten todo, la interrumpió. Pero no esto. Ella abrió los ojos. Se veían suaves ahora, abiertos, vulnerables. Una embajadora sin escudos. Una mujer desarmada. Se apoyó en su pecho, y él la abrazó sin palabras. Minutos después, se escuchó un sonido agudo, lejano. Un dron. Espía. Ambos lo sintieron al mismo tiempo. Marcos giró la cabeza bruscamente. La silueta triangular del dispositivo flotaba a 100 metros, iluminado brevemente por la luz de una torre. Demasiado tarde para evitarlo. Ya los había captado. Ya había registrado todo. Alara retrocedió un paso. Su expresión cambió. El miedo volvió, esta vez más frío. Más real. Nos vieron, susurró. Lo enviaron para vigilarme. Marcos ya estaba de pie, el arma en la mano, apuntando al dron. Disparó. El proyectil estalló contra el campo antiaéreo, pero no antes de que el dron subiera a velocidad absurda y desapareciera. Silencio. La tormenta acababa de comenzar. Pero ni Alara ni Marcos se movieron. Se quedaron frente a frente, con el pecho agitado, los labios aún húmedos, sabiendo que lo que habían hecho no se podía borrar. El protocolo estaba roto. El deber, traicionado. Y aún así, ninguno se arrepintió. Solo quedaba seguir adelante. Y prepararse para lo que vendría. El juicio no se celebró en una sala. No hubo jueces visibles, ni acusaciones leídas en voz alta. Todo ocurrió en la oscuridad del poder. Alara fue convocada a una reunión de urgencia por el Alto Consejo de TYR Val. Entró sola. Salió sola. Pero algo en su rostro ya no era el mismo. Los labios estaban tensos, y los ojos, antes brillantes, ahora eran dos espejos helados. No dijo una palabra al salir del recinto. Solo entregó su comunicador a uno de sus escoltas y caminó hacia su transporte sin mirar atrás. Esa noche, no volvió a su residencia habitual. Marcos lo supo antes de que nadie dijera algo. Notó la ausencia de su señal en los escáneres internos. Notó que los agentes que antes la escoltaban ahora caminaban armados hasta los dientes, no para protegerla, sino para vigilarla. La embajadora Alara ya no era una figura diplomática. Era una prisionera con joyas.
Y él, oficialmente, no tenía nada que ver con ella. Pero la sangre aún manchaba su memoria. El beso, su boca. Y el temblor de sus manos no era por el dolor físico, era por saber que estaban a punto de arrebatársela. Esa misma noche, el comunicado llegó por canales cifrados. Tras haber comprometido el tratado de no vinculación y transgredido los códigos de pureza diplomática, Alara de TYR será trasladada fuera del sector humano en 24 horas, donde será puesta en estasis indefinida hasta el nuevo ciclo solar. Ninguna forma de contacto será permitida. Una ejecución encubierta. Marcos no pensó. Actuó. Abandonó su puesto, desactivó su rastreador y cruzó las zonas interiores del complejo diplomático como un espectro entrenado para matar. Nadie lo vio entrar. Nadie lo oyó moverse. Cuando alcanzó la cámara donde ella estaba recluida, 2 guardias de TYR custodiaban la puerta. Se movían como máquinas. Se creían invencibles. Pero no estaban preparados para él. El primero cayó sin emitir sonido, un golpe seco en el cuello que lo dejó inconsciente. El segundo giró, sacando su lanza de energía, pero Marcos ya estaba sobre él, desarmándolo, quebrándole el brazo y dejándolo en el suelo antes de que pudiera gritar. La puerta se abrió con un código que solo un verdadero guardaespaldas conocería. Alara estaba sentada en el centro de la habitación, con una bata ceremonial blanca y los ojos cerrados. Parecía en paz. Pero al abrirlos y verlo a él, esa paz se rompió como cristal bajo fuego. ¿Qué haces aquí? Te llevo conmigo. No puedes. Si cruzas esa línea, ya no habrá vuelta atrás. La crucé la noche que te besé. Ella se quedó de pie, inmóvil, como si su mente intentara frenar lo que su corazón ya había decidido. Se acercó lentamente y puso una mano sobre su pecho. Si haces esto, serás cazado como un traidor. Seré una fugitiva. Seremos enemigos de todos. No me importa. Solo dime que vienes. Ella lo miró, la voz rota, los ojos humedecidos. Contigo. Siempre. Él asintió y activó la señal. Afuera, una pequeña aeronave civil, robada de una de las plataformas de mantenimiento, aguardaba en modo sigiloso. Tenían 3 minutos antes de que el perímetro se cerrara. 3 minutos para huir de un planeta que ya los condenaba. Bajaron por las escaleras auxiliares, cruzaron el hangar como sombras, esquivaron sensores, desactivaron alarmas. Pero no todo salió perfecto. Un centinela los detectó justo cuando activaban el motor. Disparó. Un haz de energía atravesó la nave y quemó el brazo izquierdo de Marcos. Él gritó, pero no soltó el control. Alara, sin titubear, activó el escudo secundario y lo cubrió con su cuerpo. La nave despegó envuelta en fuego, luces de emergencia y advertencias en más de 10 idiomas. Atrás, quedaron las torres de cristal, los códigos rotos, los juicios sin nombre. Y delante, un abismo de incertidumbre. Ella lo sostuvo mientras la nave entraba en velocidad atmosférica. Le presionó la herida. Su voz ya no era la de una diplomática. Era la de una mujer que había dejado todo atrás por un hombre. ¿Sientes eso? Le preguntó. ¿Qué? Silencio. Por fin, somos libres. Pero sabían que no duraría. En algún punto, alguien los encontraría. Y entonces, tendrían que pelear. La nave cayó en un mundo sin nombre, una luna abandonada en los márgenes del sistema Etar. Allí no había ciudades ni leyes. Solo ruinas oxidadas, aire respirable y el eco de antiguos conflictos olvidados. Durante 2 días, Marcos y Alara se ocultaron entre las estructuras colapsadas, alimentándose de raciones de emergencia y usando la poca energía que les quedaba para esconder su firma térmica. Pero no bastó. Al amanecer del tercer día, el cielo se quebró con un rugido. 3 naves negras descendieron como bestias cazadoras. Sin emblemas. Sin transmisiones. Guerreros de élite de TYR Val. No venían a negociar. Venían a llevarse a Alara por la fuerza, o a eliminarla si se resistía. Y Marcos era un obstáculo que planeaban aplastar. Vinieron por mí, dijo ella mientras ajustaba la pequeña pistola de pulso que había robado de la nave. Vinieron por nosotros, corrigió él, y levantó su cuchillo de combate con la mano buena. El brazo izquierdo seguía quemado,
envuelto en vendajes improvisados, pero su mirada no había perdido fuerza. No tenían dónde correr. Alara se detuvo frente a él. «Si me entrego, tal vez te dejen vivir». «Si haces eso», dijo él sin mirarla, «te seguiré. Aunque me corten las piernas, te seguiré arrastrándome si hace falta». Ella no dijo nada, solo cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero cuando volvió a abrirlos, ya no era la embajadora. Era una exiliada que había elegido morir de pie. Los cazadores descendieron como sombras armadas. Se movían rápido, en formación perfecta. 6 en total. 4 rodearon a Marcos. Los otros 2 fueron por Alara. El primer enfrentamiento fue brutal. Marcos se movía como un lobo acorralado. Usaba el terreno, el polvo, cada columna derruida para esquivar, contraatacar, desgarrar. Derribó al primero con un golpe seco en la tráquea. El segundo casi le atraviesa el pecho con una lanza energética, pero Marcos lo desarmó y le partió la mandíbula con la empuñadura de su cuchillo. A cada movimiento, su cuerpo sangraba más. Pero no se detenía. Alara, por su parte, disparaba con precisión quirúrgica. A uno le perforó la pierna. Al otro le cegó un ojo. Luego usó sus manos, su velocidad y algo que llevaba dentro desde antes de nacer. Un poder que el Consejo le había prohibido usar, su energía vital. La descargó en una ráfaga que dejó al suelo temblando. El cielo se volvió violeta. Los últimos 2 cazadores retrocedieron por un instante, dudando. Marcos cayó de rodillas. El pecho abierto. Respiraba con dificultad. Ella corrió hacia él, arrodillándose a su lado. «Mírame», le suplicó. «Estoy bien, solo cansado». «Mentiroso». Ella le tomó el rostro entre sus manos. «Tú sangraste por mí. Ahora yo sangraré por ti». Y lo hizo. Alara se volvió, y sin miedo, activó el núcleo de su energía interna. La luz brotó de su espalda, de sus palmas, de su pecho. Era fuego hecho voluntad. Era destrucción nacida del amor. Gritó. No como diplomática. No como soldado. Gritó como mujer. Como amante. Como alma unida a otra por algo más fuerte que las reglas de su mundo. El rayo barrió el terreno. Rocas fundidas, acero retorcido, ecos de muerte. Cuando la luz se extinguió, todo estaba en silencio. Marcos, medio consciente, la vio de pie. Respiraba con dificultad. Sus rodillas temblaban. Y luego, como una hoja al viento, cayó. Él arrastró su cuerpo hasta ella, con los dedos abiertos, como si pudiera devolverle algo solo con tocarla. «No», susurró. «No te vayas». «Aún no». Ella abrió los ojos, apenas. «Aún no», repitió con una sonrisa débil. «Te dije que contigo, siempre». Y se desmayó en sus brazos. Marcos la abrazó con fuerza. El sol de la luna subía en el horizonte. El campo de batalla ardía detrás de ellos. Pero no importaba. Porque por primera vez no los perseguía nadie. Por primera vez el enemigo había sido vencido. Y aún respiraban. Juntos. Pasaron 3 días hasta que Alara abrió los ojos. Marcos no se apartó de su lado ni un solo instante. Le construyó un refugio improvisado entre las ruinas metálicas, lejos del humo de la batalla. Cada hora, limpiaba su frente, le cambiaba los vendajes, susurrándole palabras aunque no supiera si ella podía oírlas. No dormía más que lo justo. Comía lo necesario. Su única prioridad era ella. Cuando por fin despertó, su mirada no fue de miedo ni de sorpresa. Fue de reconocimiento. Lo primero que hizo fue extender la mano y tocarle la mejilla, como si necesitara confirmar que aún estaba allí. Él la cubrió con sus dedos y sonrió con una mezcla de alivio y agotamiento. «Estás viva», dijo con voz ronca. «Solo porque tú no me dejaste morir», susurró ella. El vínculo era más fuerte ahora. Ninguna distancia, ningún juicio, ningún tratado podría romper lo que habían creado. Ya no había títulos ni protocolos entre ellos. Solo 2 cuerpos desgastados que se habían elegido el uno al otro. En los días que siguieron, trabajaron juntos para reparar la nave dañada.
Ella, con sus conocimientos sobre tecnología de TYR Val. Él, con su experiencia en sobrevivir con poco. Juntos construyeron algo que iba más allá de los circuitos. Un propósito. Durante las noches, dormían abrazados, cubiertos por mantas térmicas, compartiendo el calor de sus cuerpos. Cada caricia era un compromiso. Cada silencio, una promesa. El mundo exterior seguía buscándolos. Lo sabían. Las redes de comunicación mostraban alertas de recompensa. Su imagen aparecía en los registros de estaciones fronterizas. Pero nadie podía alcanzarlos allí. En esa luna olvidada, se convirtieron en fantasmas imposibles de rastrear. Un mes después, cuando por fin la nave estuvo lista, Alara se acercó a Marcos con algo oculto entre sus manos. Era un pequeño emblema tallado en piedra negra. El símbolo de su linaje, que había sido arrancado de su uniforme durante el juicio. «¿Qué es eso?», preguntó él. «Mi pasado. El nombre que me dieron. El poder que me quitaron». Marcos lo miró, sin saber qué decir. Ella lo sostuvo firme y con un golpe seco contra la pared, lo rompió en dos. «No lo necesito. Ahora tengo algo mejor». Lo besó. Esta vez sin miedo. Esta vez sin testigos. Fue un beso tranquilo, profundo, como quien encuentra un hogar. Poco después, abandonaron el sistema. Recorrieron planetas sin banderas, ayudando donde podían, escondiéndose cuando era necesario. Cambiaron nombres. Inventaron historias. Pero nunca ocultaron lo que sentían. Años más tarde, en una colonia olvidada en los límites de un nuevo sistema, Marco se convirtió en maestro de defensa y estrategia. Alara enseñaba lenguas estelares y medicina avanzada. Vivían en una casa construida con sus propias manos, donde el techo crujía cuando llovía y los amaneceres entraban sin pedir permiso. Una noche, mientras él preparaba una infusión, Alara se sentó junto al fuego y lo miró con una sonrisa tranquila. «¿Crees que alguna vez dejarán de buscarnos?». Marco se encogió de hombros. «Tal vez. O tal vez un día vengan y vean que no hay nada que encontrar. Solo dos personas que ya no tienen miedo». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «No me arrepiento de nada». Él la rodeó con el brazo, besándole la sien. «Yo tampoco». Y en ese instante, rodeados de estrellas, lejos de todo lo que los rompió, sabían que lo habían logrado. Sobrevivieron al juicio, al exilio, a la guerra, y sobre todo, al amor en medio del caos. No eran fugitivos. No eran diplomáticos. No eran soldados. Eran simplemente dos almas que eligieron amarse cuando todo lo demás les dijo que no podían. Y eso, en un universo lleno de muerte y política, era el mayor acto de libertad. Fin.